En esta oportunidad vamos a hablar del control de los sistemas de información gerencial, las auditorías a los cuales podemos someter o deberíamos someter estos sistemas de control gerencial y los controles que debe llevar un departamento de informática o un departamento que lleva los sistemas de información gerencial. Estaremos definiendo entonces control. Control es uno de los procesos de la administración. Mientras que la planificación se encarga o busca mirar hacia el futuro, control busca mirar hacia el pasado y el presente para mejorar el futuro, para hacer los ajustes necesarios según lo planificado hacia el futuro. El proceso de control pasa por 4 etapas, 4 fases. La primera consiste en definir un punto deseado, un valor deseado, un set point, un estándar, una situación que se quiere alcanzar. Una vez definido esto, entonces la siguiente fase consiste en medir, hacerle un seguimiento a cómo se comporta el objeto de estudio, cómo evoluciona, hacerle un monitoreo, una medición. Ese objeto de estudio entonces puede variar, puede ir por encima o por debajo de ese valor. Entonces la tercera etapa consiste en medir esa diferencia, en comparar esos dos valores, el deseado y el medido o el que se le está haciendo el seguimiento. La cuarta etapa consiste en tomar una medida correctiva para llevar ese valor, esta realidad, llevarla a el valor deseado, a la esperanza, al estándar. Ahora, en muchos casos o en algunos casos se puede pensar en que no necesariamente siempre es llevar la acción correctiva, es llevarlo a este punto. Vamos a suponer que esto es el deseado, es la ganancia que se quiere obtener al año dentro de una organización, dentro de una empresa, y se hace el monitoreo. Comienza entonces a crecer la ganancia, el valor de ganancia, y se llega al valor deseado. Si la ganancia aumenta, pues no se va a tomar una medida correctiva. Al contrario, se tomaría o se haría una verificación de lo que está ocurriendo para que esas ganancias sigan más bien elevándose, ¿no? Esas son las fases pues en un proceso de control. Estas 4 fases del proceso de control, con un ejemplo de la vida real, un caso práctico, voy a hablar del Politécnico Santiago Mariño, institución donde ejerzo funciones laborales. Durante el proceso de inscripción se estima una matrícula de alumnos nuevos en 600 alumnos, por poner un número. Esta matrícula, este número, no resulta al azar, sino que proviene de un histórico que se lleva a través de los sistemas de información gerencial. Bien, esta es la primera fase del proceso. Entonces se establece una meta. La meta es 600, perdón. Ahora, la segunda fase es hacer el seguimiento. El sistema de información, los sistemas de información con que cuenta la universidad son dos, uno de tipo académico y otro de tipo administrativo. El de tipo administrativo tiene un libro, se llama libro de inscripciones, donde van apareciendo paulatinamente los alumnos que van pasando por el departamento de caja y que van realizando la inscripción, van haciendo el pago de la matrícula. Paralelamente, en la parte académica, el sistema de información académico tiene un programa que se llama el monitor de inscripciones, mediante el cual pues se van mostrando los alumnos que se van inscribiendo. Aquí entonces cumplimos con el segundo requisito del proceso de control. El tercer requisito o la tercera fase del proceso de control
es el de comparar, que esto entonces lo hace ya el humano, lo hace el jefe de control de estudio, el director, la subdirectora, verificar que esos 500 alumnos que se definieron se está alcanzando, se está llegando, ¿verdad? En qué medida se está haciendo. Para esto se define un periodo de inscripción. Del día 1 al día 30 es el proceso de inscripción. Para el día 15, un tercio de esa población estimada debería haberse inscrito. En esta fase de la comparación, entonces, la teoría dice que se debe definir una tolerancia. La tolerancia que maneja el Santiago Mariño es de 40 alumnos, aproximadamente 40 alumnos. 40 alumnos representa un salón. Una diferencia por debajo de 40 alumnos es un salón menos y es un profesor menos que contratar. Claro, también representa un ingreso menos. 40 alumnos por encima, entonces es un profesor más que contratar, o un conjunto de profesores más que contratar, porque sería uno por cada una de las materias que van a ver esos alumnos. Sería un aula del cual disponer. El solo hecho de sobrepasar ese nivel que es bueno para la institución, es Caritas Feliz, el hecho de pasar por encima de la meta es muy bueno, y no se busca ajustar o llevar hacia abajo, como planteamos anteriormente. Pero entonces se toman previsiones a futuro. Cuando está por debajo, no solamente se toman previsiones, sino que entonces también se tienen que evaluar, por ejemplo, el plan de captación, qué pasó con el plan de captación, o se debe buscar alguna manera de llevar ese nivel bajo al nivel deseado, llamando quizás a aquellos alumnos que consultaron por la universidad, o llamando a aquellos alumnos que han solicitado equivalencia. Otro ejemplo, pero en el área administrativa. El sistema de nómina permite hacer nóminas anticipadas. De esa manera el Politécnico Santiago Mariño puede hacer un cálculo, un estimado de la nómina decembrina o de la nómina de fin de semestre, y de esa manera establecer un monto para una meta para alcanzarla a futuro. Eso por una parte, estaríamos fijando entonces esos elementos. Por otra parte, entonces necesitamos hacer un monitoreo para ver cómo evolucionan los ingresos que permitan cubrir esa nómina. El sistema cuenta con elementos como el libro diario, que puede evaluar los ingresos diarios, podemos evaluar los ingresos por mes, y de esa manera entonces tomar decisiones, primero concientizando a los alumnos, notificándole a los alumnos sobre su estado de pago, e inclusive se ha llegado al momento de suspender servicios a los alumnos con el objeto de que estos realicen los pagos correspondientes, y de esa manera pues cubrir la meta requerida. Ese entonces es otro de los ejemplos donde se puede efectuar control a través de los sistemas de información. Ese gran control y que toma una gran cantidad de decisiones es el sistema de inscripción de la universidad. Este es un sistema en línea ajustado a las necesidades del Politécnico Santiago Mariño. Este sistema, digamos que comienza su configuración o la parte de fijación de objetivos cuando se define el pensum. En el pensum se definen las materias, las unidades de crédito por materia, la capacidad de la materia, y hay una sección del sistema que permite definir la capacidad por aula. Cuando un alumno se va a inscribir, entonces él tiene una asesoría académica. El sistema le define una asesoría académica en función al semestre, a las materias que previamente él haya visto. Entonces él podrá ver ciertas materias hoy. Esas materias son
dependen entonces del nivel de prelación que se haya definido previamente en el pensum. Y cuando el alumno selecciona la materia, pues esta materia tendrá un horario. Si previamente ya ha inscrito otras materias, pues el sistema no permite choque de horarios. Si la sección o el aula está llena, pues tampoco le va a permitir inscribirse por lo menos en esa sección, y así se lo indica al usuario. Pues esta es una parte de control donde el mismo sistema pues toma múltiples, analiza múltiples situaciones y toma decisiones indicándoselas directamente al estudiante. El otro tema es la auditoría de los sistemas de información. Los sistemas de información deben ajustarse a las necesidades de la organización, y la auditoría permite verificar que así sea, por una parte. Por otra parte, la auditoría de los sistemas de información busca evaluar, busca revisar que el sistema de información sea seguro, que los equipos estén correctamente configurados, que el sistema se esté utilizando como debe utilizarse y que la documentación coincida con lo que está registrado dentro del sistema. Entonces, podemos decir que la auditoría es una forma de tener control sobre los sistemas de información. Uno de los sistemas de información que por excelencia hace auditoría a los procesos administrativos de la institución es el de la conciliación bancaria. Este programa de conciliación bancaria, por un lado, importa las transacciones de ingresos y de egresos que se hayan hecho a través de una entidad bancaria y que son registradas por el sistema, que son registradas dentro de la institución. Por otra parte, recibe el estado de cuenta del banco. Valga decir pues que el estado de cuenta del banco es la realidad, es lo que realmente existe, es lo que realmente hay. El sistema de información de la universidad entonces compara lo que dice el banco con lo que se registró dentro de la universidad. Si el banco dice que hubo un ingreso, eso debería entonces corresponderse con lo que hay dentro o lo que hay registrado en la base de datos de la universidad. Y si el banco dice que hubo un ingreso por un egreso por un monto, pues también dentro de la base de datos debe estar ese ingreso o ese egreso por ese monto. ¿Qué puede ocurrir? Pudiera ser que el banco registre un ingreso y ese ingreso sea por un monto determinado, y en la base de datos ese monto estuvo por encima. Entonces el cajero se equivocó. Y debemos pues reducir ese monto a la realidad. O estuvo por debajo. Entonces el cajero se equivocó o está haciendo fraude, ¿cierto? La cosa es que entonces debemos asumir esa diferencia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el banco dice que hay un cheque emitido y cobrado y ese cheque no lo tenemos en nuestros registros locales, no lo tenemos en nuestra base de datos? Entonces eso debe someterse a una revisión posterior. El sistema de información gerencial entonces está haciendo una especie de auditoría, verificando, haciendo un control sobre los ingresos y egresos en ese banco en particular. Pero ahora entonces, hablando de las auditorías a las que pudiera someterse el sistema de información gerencial. En el caso del Politécnico Santiago Mariño, las bases de datos o las tablas de la base de datos mantienen un campo donde se registra fecha, hora, usuario, máquina, dirección IP, desde donde se hace
una transacción desde donde se hace una operación, ya sea de ingreso, eliminación de registro o modificación de algún registro. Esto es muy, pero muy importante, ya que la institución maneja notas, por ejemplo, y estas notas solamente pueden ser modificadas desde el aplicativo. Este campo está encriptado. Solamente se puede desencriptar a través de un algoritmo que posee el programador. En las auditorías se debe verificar que el programador no sea el mismo que le hace mantenimiento al sistema. Igualmente que el que le hace mantenimiento al sistema tampoco tenga el contacto, el programador no tenga contacto con el que alimenta el sistema. Por la sencilla razón de que la información de usuario y los permisos de usuario y las claves, todas deben estar encriptadas, y el algoritmo de desencriptación pues lo debe tener solamente el programador. En nuestro caso, la encriptación se produce por algoritmos del mismo DBMS. El DBMS son las siglas de el manejador de base de datos. En este caso pues un SQL Server es el manejador de base de datos. Por una parte, a nivel de seguridad se manejan varios niveles. Inclusive cuando se configura un usuario, pues a este usuario se le puede dar permiso para que inscriba a un alumno, pero que no le pueda cambiar a posterior los datos, y que los datos solamente lo puedan cambiar otra persona. Cuando se cargan las notas, estas las hace el docente desde un aplicativo y nadie tiene acceso a cambiar esas notas. Ni siquiera el mismo programador o la persona que lleva los sistemas, ya que cualquier cambio que se haga a nivel de una tabla, lo que decimos por debajo, a nivel de la base de datos, esos cambios activan algo dentro de la base de datos que se llaman triggers. Al español serían unos disparadores, y estos disparadores entonces generan el llenado de unas tablas de auditoría, que, como dije anteriormente, pues registran cualquier cambio que se produzca, ya sea a un nivel alto a nivel del aplicativo, o ya sea a nivel bajo a nivel de la base de datos. Bien, otro de los elementos es la documentación. Cuando se hace una auditoría, la documentación es la que soporta la auditoría, es la que permite verificar que lo que está dentro del sistema efectivamente es fidedigno. También se consideran elementos como la seguridad, no solamente de la información como tal, sino de la seguridad de la infraestructura, el control de acceso, cómo se lleva el control de acceso al centro de datos, quién tiene las claves. En el Politécnico Santiago Mariño la clave por lo general pues la tiene el jefe de control de estudio, el director de la institución, el que lleva, o digamos el jefe de área de informática, que es el encargado del departamento del sistema de información. Ellos tienen una clave que tiene menos niveles, menos permisos, puesto que ellos solamente van a hacerle mantenimiento a los sistemas. Cada uno de los usuarios posee también un nombre de usuario, valga la redundancia, tiene un nombre de usuario y una contraseña que está asociada a un dominio de Windows, y este dominio de Windows está asociado entonces a una permisología dentro del servidor de base de datos. Ese es el primer nivel de acceso. Y entonces, a posterior, pues dentro del aplicativo se maneja un acceso a una tabla de seguridad dentro de la base de datos, donde se tienen a cada uno de los usuarios con distintos niveles de autorización. Cuando se habla de seguridad, se habla de 3A, la triple A, la autorización, la primera de autorización, que permite o define
cuáles son los niveles a los cuales cuáles son qué cosas puede hacer el usuario. La autenticación, que es si puede o no ingresar a un sistema para hacer o tomar acceso, y el accounting, que los proveedores de servicio lo utilizan para llevar la cuenta del ancho de banda utilizado, los megas descargados o el tiempo conectado. En el caso de los sistemas de información gerencial, el accounting se aplica más que todo a las horas y los días en que se utilizan los sistemas. Nosotros en particular en el Politécnico Mariño utilizamos este dato y el dato de authorization o de autorización para verificar, por ejemplo, las horas en las cuales entran los usuarios a hacer su trabajo. Cuando tenemos registros que se producen en horas de la noche o en horas de la madrugada, pues eso nos lleva a sospechar, o en horas de días de fines de semana nos lleva a sospechar y revisamos esos casos. O usuarios que usualmente deberían o usan los sistemas en su máquina, aparecen registrados en máquinas distintas o en máquinas ocultas o que no deberían tener ese acceso, entonces nos lleva a sospechar. En esta área, ¿de qué sirve un sistema de control, sistemas de seguridad y auditoría, si está lesionada de alguna manera la integridad personal del usuario a quien se le ha dado la responsabilidad, a quien se le ha dado el compromiso y responsabilidad de llevar un departamento? Si este usuario, si este empleado no utiliza correctamente los privilegios que tiene o los cede irresponsablemente, pues no tiene ningún efecto cualquier elemento de seguridad que estemos aplicando. De ahí que una de las formas de control que estamos utilizando es que los usuarios nos firman una carta compromiso, donde él es el único responsable de lo que ocurra, pase con su contraseña, con su nombre de usuario, para de esta manera entonces concientizarlo y hacerle ver que lo que pase con su usuario pues es grave. Tenemos a modo particular, a modo de ejemplo, teníamos un usuario que prestó su contraseña, temporalmente se la prestó a alguien y posteriormente aparecieron resultados fraudulentos dados con ese usuario. La conclusión es que pues este usuario tuvo que afrontar problemas legales dados por el simple hecho de prestar su contraseña. Bien, entonces ya concluyendo, los sistemas de información gerencial, ellos son entonces objetos de control por una parte. Por otra parte, permiten realizar la función de control de la administración de una organización. Dentro de las funciones de control de un sistema de información está la seguridad, la cual va desde la seguridad misma de acceso, controles de acceso del sistema informático y de los sitios donde están los sistemas informáticos, hasta la seguridad física de estos sistemas. Bueno, espero que les haya gustado. Estamos a la orden. Mi nombre es Nelson Alcázar y esta fue la exposición sobre sistemas de control.